¿Cómo cortar los moldes de papel para todo tipo de uñas? No importa si crecen hacia arriba, hacia abajo o como sea, vamos a verlos todos. Así que empecemos. Tenemos distintos tipos de moldes, algunos que tienen aletitas, otros que no, estos dorados que ya sabemos que son malísimos. Y también varían no solo en si tienen aletas o no, o también pueden variar en el tema de la curvatura que tienen hacia el área del hiponiquio. Por eso es importante que conozcamos las partes de la uña para poder saber cómo adaptar el molde. Fíjense, entre estos dos que les traje de ejemplo, tienen distinto tipo de curvatura de profundidad a la hora de colocarlo en el hiponiquio de nuestras uñas. El hiponiquio es esta parte de acá, ¿sí? La parte de adelante donde va encajado el molde. Y tenemos que tener en cuenta los puntos cero, que son justamente el lugar donde se desprende nuestra uña de la piel. Ese es el punto cero. Entonces, una vez identificado el punto cero, ahí es donde vamos a terminar haciendo los cortes de profundidad para que encajen perfectamente los moldes. Los moldes tienen que quedar debajo de nuestra uña, como te estoy mostrando en el video, ¿sí? Entonces, si yo coloco el molde así como viene, lo que va a suceder es que no va a encajar perfectamente. Son muy poquitos los casos en los que encaja perfectamente en la uña de nuestra clienta o en nuestras propias uñas. Lo más normal, lo más común es que tengamos puntos ceros diferentes a lo que el molde nos trae, y también existen uñas como esta que crecen hacia arriba, otras que crecen hacia abajo, y ahí tenemos que hacer un maneje, un jueguito, ¿sí? Tenemos que modificar la posición en la que ponemos los moldes. Entonces vamos a empezar con la explicación de todas las formas en las que vas a encontrar en tu mesa de trabajo para que puedas resolverlo súper fácil. Comencemos con las uñas hacia abajo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si me encuentro con una uña como esta que va hacia abajo? Bueno, vamos a verlo como de costado, ¿sí? Si yo pongo el molde hacia abajo, mi uña tiende a ir hacia abajo, entonces voy a hacer lo contrario, lo voy a poner hacia arriba, ¿sí? Así como te estoy mostrando en el video, yo voy a pegar mi molde acá para que vos tengas el ejemplo, medio molde obviamente, y fíjate, si yo hago un dibujo de una esculpida en esta uña, logro equilibrar esto de la inclinación que puede llegar a tener. Entonces, si nos encontramos con uñas que crecen hacia abajo, vamos a inclinar ligeramente el molde hacia arriba para, como les digo, lograr un equilibrio. Entonces, ¿qué sucede en el caso opuesto, cuando la uña crece hacia arriba? Como es el caso de mi uña del dedo meñique, por ejemplo. Acá tenemos la uña que crece hacia arriba, entonces si yo pongo el molde normal, derechito, con respecto a esa uña, va a crecer cada vez más hacia arriba esa uña. Va a ser cada vez más inclinada hacia arriba. Entonces va a seguir esa orientación, se va a ir para allá. Entonces voy a hacer todo lo contrario. Voy a inclinar ligeramente el molde hacia abajo. De esa manera voy a lograr entonces el equilibrio. Ahora veamos cómo sería en un dedo con una normal, es decir, que no tiene ninguna inclinación, que es plana, que no tiene inclinación ni hacia arriba ni hacia abajo. Simplemente voy a verificar dónde están los puntos cero y ahí es donde voy a realizar los cortes de piquete o cortes de orejita o cortes de Batman. Lo llaman de diferentes maneras según quien sea el que lo explique, y de esta manera yo voy a poder adaptar perfectamente cualquier tipo de molde de papel a los puntos cero de cada uña de mi clienta. Entre uña y uña va variando y también obviamente va variando de persona a persona, así que esto lo tengo que hacer con cada una de las 10 uñas. Verifico si está bien y entonces ya puedo pasar a pegarlo. Voy a marcarles acá con un marcador específicamente dónde están los puntos cero para que me entiendan mejor. Entonces estos serían los puntos cero y acá las orejitas de gato nos ayudan a que coloquemos perfectamente el molde. Entonces de esa manera vamos a poder pronunciar mucho mejor la curvatura C. Ahora vamos con lo que sería un dedo ancho, plano y con onicofagia. Todos los problemas para adaptar el molde. En general estos suelen ser rectos, suelen tener la yema bastante crecida, ¿sí? La yema del dedo, y puede tener los puntos ceros diferentes. Es decir, que de un lado y del otro sean de distinta altura. Entonces lo que yo tengo que hacer para adaptar el molde es cortar un poco más el asunto, y si me viene tipo redondeado como este, voy a tener que marcar los puntos cero, pero además hacer un corte recto,
¿sí? O sea, recto. A ver, que se adapte a el tipo de uña. También tengo que tener en cuenta que si corro el número 1 en lo que serían los numeritos guía del molde de papel, voy a tener que correr también lo que yo estoy esculpiendo. Es decir, si la iba a hacer número 3, la voy a hacer número 4. Ahora, ¿cómo sería en una uña rota o atrofiada? A veces nos pasa que no es muy normal, pero suele pasar. O sea, pasa a veces que nos encontramos con una uña rota y por ahí tenemos esa parte que está en, no sé, está en la piel y no tenemos que tocar la piel con el producto. Entonces lo que yo tengo que hacer es adaptar el molde para suplantar, para simular esto que falta, para cubrir esa parte, porque de todas maneras igual el producto no se termina adhiriendo a la piel. Entonces el anclaje sería poco efectivo y además muy poco seguro. Entonces yo voy a simular esto que falta. Esto, como si se fijan, yo estoy haciendo varios cortes. Vuelvo, mido, corto, pongo. Me fijo cuántos cuadraditos le tengo que sacar, cuántos cuadraditos tengo que suplantar. Y lo que sucede con esto es que nuevamente termino corriéndome en los números de la línea guía. Entonces, por favor, presten atención a esto y tengan en cuenta que si todas las uñas, el resto de las otras uñas, las están haciendo de un número 3, en este caso tienen que fijarse cuántos numeritos sacaron para ver si esta la van a hacer hasta lo que dice 4 o 5 para que les queden todas parejas. Una vez que entonces logramos suplantar esto, entonces recién ahí lo vamos a pegar en la uña, o sea, en el dedo de la clienta para poder pasar a esculpir. Entonces, ojo acá, de nuevo vuelvo y repito, es preferible que suplantemos la parte que se rompió a que pongamos el producto en contacto con la piel de nuestra clienta. Esto puede derivar en alergias, en cosas peores que simplemente... Por eso les digo, no hay que hacer la técnica puente también. Hay que hacer una adaptación correcta del molde para evitar que toquemos la piel con el producto. Además, ya les digo, el producto no se adhiere a la piel. Entonces, ahora nos queda el dedo con el hiponiquio crecido, esos que nos cuesta incorporarlo, esos que nos cuesta meterlo y a la clienta le duele. Lo que vamos a hacer es simplemente un corte de más, una pronunciación en esta curvatura que ya tiene el molde de por sí y lo vamos a adaptar. De esta manera ya no va a causar dolor en la clienta. Así que tengan en cuenta también, de nuevo, lo mismo. Cada vez que hagamos este tipo de cortes, si esto lo hacemos en una sola uña o en dos o en lo que sea, en cada una de esas tenemos que tener en cuenta que me estoy comiendo números. Entonces todos esos números los tengo que correr a la hora de esculpir. Si no, les va a quedar capaz esta uña que tanto les costó poner el molde de un número menor y les va a quedar más chica. Así que vamos a hacer un repaso, les paso una y una atrás de la otra para que las vayan viendo. Si este video te gustó, déjale un me gusta. Si tenés alguna duda, comentalo acá abajo en los comentarios. Pero además, si te sirvió, compartilo, porque esta información es súper valiosa para todas las que nos dedicamos al mundo de las uñas. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!